todos, ¿cómo están? Hoy continuamos con nuestra segunda parte de este mensaje acerca del 1 Samuel capítulo 17. Y el título que hemos dado es que las fantasías no valen la pena. Y si no valen la pena, entonces estamos escudriñando la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17 y seguimos con la segunda mitad de la segunda parte de este capítulo. Pero quiero llevarte primero a una historia que me pasó a mí cuando estábamos en el Ministerio de los Adolescentes, en la iglesia donde crecí. Íbamos a jugar al fútbol de sala, que son entre 5, no, puede ser de 5 contra 5 o 7 contra 7. Y con el grupo de los adolescentes alquilamos una cancha. Y cuando estábamos digamos, llegando a esa cancha en un día sábado, nos encontramos que había otras personas jugando justo antes de nosotros, y mientras esperábamos, hubo una pelea entre los dos equipos que estaban jugando justo antes de nosotros, y se armó una pelea en el lugar donde estábamos, y nosotros estábamos parados afuera, esperando a que su tiempo de alquiler de la cancha haya terminado. De repente salieron todos peleándose y las sillas empezaron a volar por los aires. Y cuando estaban volando por los aires, me acuerdo que quien era el líder de los adolescentes estaba parado esperando qué pasa, y una de las personas que estaban jugando, que eran parte de los otros dos equipos que estaban jugando, sale de la cancha y se piensa que nosotros somos parte de los amigos de la otra persona, y nos empieza a perseguir queriendo pegarnos. Pero él le dice, no, no, no tenemos nada que ver. Pero mientras estaba explicándole, esta persona viene, se acerca en posición, digamos, de pegarle. Y si uno lo ve, era una persona, un físico-culturista, una persona que sabía que había estado mucho tiempo en el gimnasio. Los brazos eran enormes, pero lo que pasaba también era que era una figura demasiado graciosa, porque estaba tenía un físico tremendo de la cintura para arriba. Y de la cintura para abajo eran dos palitos. Y entonces era una imagen muy fea. Pero lo que pasó es que viene enfrente del líder nuestro, viene y le pega una piña. Y nosotros pensamos que le iba a romper un diente o algo así, y el tipo que viene, le pega, sigue buscando a otro con quien pelear, y todos nos preguntamos la misma historia. ¿Y qué pasó? Entonces el que era líder dice, no, la verdad que me pegó, pero no dolió nada. Entonces nos estamos riendo después, diciendo, semejante físico y cuando pega no duele nada. Pura apariencia. ¿Qué pasó? Entonces, quiero llevarte a la palabra de hoy con esta historia. Si vas a prepararte para la guerra, asegurarte de que entrenes todo, no solamente una partecita, no solamente las apariencias, sino que estés enteramente preparado para toda buena obra, ¿no es cierto? Para que estés listo para cuando Dios nos pone en las situaciones que tenemos que vivir, que estemos listos para lo que viene enfrente nuestro. Y con esa idea en la cabeza, quiero llevarte a continuar la historia. Y habíamos quedado en que David está preguntando a la gente en las trincheras acerca de, bueno, no sé si eran trincheras, pero en el lado de las filas de Israel. Está preguntando y qué les va a dar al que desafíe este gigante, este Goliat. Y el hermano salió también a decir, ¿quién sos vos? Y si tomamos la próxima parte, es 1 Samuel capítulo 17, y esto es lo que dice. Versículo 30 dice, apartándose de su hermano, después de que su hermano lo haya criticado, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David, que estaba preguntando acerca de que le iba a dar el rey al que venza al gigante, le contaron a Saúl, y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Y cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Y David le respondió,
A mí me toca cuidar del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo, y si el siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Paremos ahí, versículo 37, paramos ahí, del 30 al 37, y nos encontramos con un David que era un muchacho, no era un soldado, no tenía edad para estar en el ejército todavía, y, y la verdad es que se suponía que él no tenía que estar ahí. El trabajo de David consistía en servir al rey Saúl cuando él estaba mal. Él tocaba un instrumento para calmar al rey, y después cuando no estaba ahí servía a su padre, a Jesse, cuidando las ovejas. Entonces su tiempo era un servicio a tiempo completo de otras personas. David no estaba queriendo formar su propio imperio. O sea, él sabía que Dios le había llamado como rey, todo el mundo sabía también que Dios le había llamado como rey, especialmente sus hermanos sabían porque habían sido testigos de cuando Samuel ungió a David para ser el próximo rey, y están ahí, pero David no fue a buscar la guerra. David, su corazón, su preparación, su entrenamiento no estaba en prepararse para la próxima guerra. Su entrenamiento era primero y principal ser obediente a lo que tenía por delante. Como muchachos tenía dos áreas de servicio, uno al rey y uno a su padre. Entonces nosotros, si estamos preparándonos para servir al Señor y estar listos para que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros, cuando un gigante se avecina, nuestro trabajo no es ir a buscar gigantes. Nuestro trabajo es estar consciente de servir con un corazón íntegro, servir sin buscar nuestro propio imperio, nuestro propio desarrollo. Hoy en día todo el mundo quiere ser una voz escuchada, quiere que todo el mundo lo escuche. Entonces arma una página web, arma un canal, arma esto y el otro, y busca crecer y crecer y crecer. ¿Y por qué? Mi llamado primero y principal es a servir a otros, no para levantar mi propio imperio. Entonces, cuando tu tentación sea que levantar tu propia imagen, acordate que nuestro trabajo, nuestro llamado es a servir a los demás, y servir con humildad, servir con un corazón íntegro. Y esa era la preparación, donde empezaba la preparación de David. David servía a otros desde la posición que tenía. Y con esto tenemos que recordar que la verdad es que lo que hagas no determina tu identidad. David estaba sirviendo al rey, sabiendo que él iba a ser el próximo rey, pero no estaba buscando de sacarle el lugar al rey que estaba en ese momento. Su trabajo tampoco estaba de mostrar a los hermanos una cosa o la otra. Él no estaba preocupado por todo eso. Su preocupación y parte de su entrenamiento era que su corazón no vaya para otros lugares, sino que sepa que Dios es el que nos llama, Dios es el que nos pone en el lugar correcto, y mi trabajo es enfocarme en lo que Dios me pone por delante. Y saber que no tengo que estar buscando posiciones para ser alguien. Mi llamado, mi posición de hijo de Dios no cambia por si tengo un cartelito o un rango en algún lugar. En este momento de la historia hay una gran diferencia de rango entre David y el rey Saúl. Hay una diferencia de rango entre David y sus hermanos. Sin embargo, lo que marca la diferencia no es el rango, no es el poder o el cartelito que lleva, porque en este momento David no lleva ningún cartelito que sea más que un sirviente. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿de dónde
¿De dónde sale David para tener este coraje de decir, no se preocupen, yo voy a ir a pelear a este gigante? Hay algo del entrenamiento de David que es totalmente distinto. Entonces, si yo quiero estar totalmente entrenado y no solamente preparar una parte de mi vida para aparentar, sino que estoy totalmente preparado, tengo que fijarme que mi corazón sea íntegro, tengo que fijarme que no esté preocupado en crear una identidad, en levantar mi propio imperio, sino de servir con un corazón íntegro y estar seguro de que lo que marca mi identidad es quien Dios dice que soy, que mi identidad está marcada por ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y que Dios es el que trabaja en mí, quien soy. No mi deseo de aparentar o querer ser alguien más importante. Todos esos deseos son deseos que nos llevan a los lugares incorrectos. Tengo que saber que el primer mandamiento es el permanecer en su amor, en permanecer, de cultivar una relación íntegra con el Señor. Porque solamente por medio de cultivar una relación íntima con el Señor Jesús, de que tengamos un desarrollo profundo de mi relación con Cristo, es que voy a poder enfrentar la realidad alrededor mío de forma distinta. Todos estos soldados y todas las personas que estaban mirando al filisteo, a David, lo único que veían era lo que estaba enfrente de él. Pero dentro de David hubo algo muy diferente que realmente marcó la diferencia entre David y todos los demás. Y en tu vida hay batallas que solamente tú tienes que enfrentar, solamente hay ciertas cosas en tu vida, que están llamando nuestra atención y que nos impulsan a tener que enfrentar realidades que no podemos enfrentar en nuestras propias fuerzas. Lo único que va a marcar la diferencia entre morir en el intento y poder enfrentar a los gigantes es poder estar convencido de qué es lo que Dios dice. La realidad es que la voz en que escuchamos dentro nuestro, si es la voz del Espíritu Santo o la voz de nuestros propios miedos y las mentiras del enemigo, es que lo que va a determinar cómo enfrentamos los obstáculos. Y David sabía que su primer llamado era poder mantener y cultivar su relación con Dios. Por eso vemos que, por ejemplo, otros ejemplos, si uno ve en Lucas capítulo 10, cuando el Señor manda a los 72 a hacer tarea de ministerio, todos volvieron encantados y le dijo: Señor, hasta los demonios nos obedecen. Y el Señor Jesús dijo que no se regocijen en que los espíritus les obedecen, sino que se regocijen en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El objetivo no es levantar tu nombre y decir qué importante soy, que lo importante es que tengamos una relación cercana con Dios. Si no, fijémonos en el ejemplo de Enoc. Enoc fue llevado con Dios y no vio la muerte porque tenía una relación muy estrecha con Dios, caminaba con Dios. Moisés fue llamado amigo de Dios, y no fue llamado amigo de Dios por otras personas, sino fue llamado amigo de Dios por Dios mismo. ¡Qué privilegio! Y el Señor Jesús, su objetivo no era levantar su nombre y ser la persona más importante del mundo, porque su identidad ya lo decía. Sus actividades mostraban que su identidad estaba íntegramente relacionada con lo que Dios, el Padre, le mandaba hacer. Y no estaba preocupado por lo que decían las multitudes, no estaba preocupado por lo que las personas pensaban acerca de él, sino estaba preocupado en lo que Dios decía, lo que Dios el Padre decía acerca de él, y de cultivar su relación íntima con el Padre. Y eso se refleja por medio de su tiempo en oración, de su tiempo de salir de medio de las multitudes para estar con Cristo. La verdad es que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, cuando nos enfrentamos a momentos difíciles, lo que vale no es lo que se hace tanto en ese momento, sino lo que estuviste cultivando durante el tiempo en que no había tiempo de conflicto. David está preparado para enfrentar
estos obstáculos solamente porque durante el tiempo de espera había mantenido una estrecha relación con Dios, que su corazón estaba relacionado con el Señor Jesús, con Dios, en tal manera en que cuando se enfrenta a la realidad responde de manera distinta porque el Espíritu de Dios que habitaba en él lo impulsa a responder de manera distinta, a tener esa confianza y a esa paz interior y convicción de lo que tiene que hacer, porque su preparación no estaba enfocado en lo que los demás pensaban, sino en lo que Dios pensaba acerca de él. Y vemos esto en que David, primero y principal, dice, no se preocupen porque voy a estar ocupado en poder conquistar y derrotar a este gigante. Entonces cuando Saúl le pregunta, pero no tenés nada de experiencia, no tenés ninguna experiencia militar, no sabes lo que estás haciendo, ¿por qué vas a ir ahí? Y él le dice, mira, en mi vida de pastor tuve que defender a las ovejas de los osos y de los leones. Y si Dios me protegió de ellos, también me va a proteger de este gigante. A veces estamos demasiado enfocados en querer conquistar los gigantes y las grandes cosas y las grandes victorias, que no nos damos cuenta que los obstáculos que tenemos enfrente nuestro nos preparan para lo que viene por delante. Los obstáculos que tenemos por delante son los que marcan que podamos crecer en fe, en lo que podamos obedecer al Señor y cultivar una relación de intimidad con Dios, de tal manera que podamos enfrentar lo que tienes por delante con pasión y con esperanza y con la convicción de que en tu propia fuerza no lo puedes hacer, pero con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros podamos enfocarlo. Ahora, si no estamos en Cristo, si nunca hemos pedido al Señor Jesús que nos perdone por nuestros pecados y de estar enfocados en obedecer al Señor Jesús, no vamos a poder vivir este tipo de victorias. Podrás vencer las cosas en tus propias fuerzas, en tus propias habilidades, pero nunca vas a poder vencer cosas que se presentan enfrente tuyo y que parecen imposibles. Todo tiene que ver con la pregunta es, ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿La voz de nuestro propio ego? ¿La voz de nuestros propios deseos carnales? ¿La voz de las mentiras de las personas alrededor nuestro? ¿La voz de las mentiras del enemigo? ¿O escuchando la dulce voz del Espíritu Santo en nosotros, impulsándonos a hacer cosas que en nuestra propia lógica a veces no cuajan, no encuadran, pero son la voluntad de Dios? La clave para que podamos vivir una vida de victoria en Cristo se basa en poder tener un entrenamiento total. Entrenamiento no solamente de ciertas áreas que nos gustan o que parecen apetecibles, como no sé, el entrenamiento de la cintura para arriba de este señor que estaba en la cancha y despistar y no prestar atención acerca de otras cosas muy importantes como el entrenamiento de las piernas, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero si el entrenamiento de la intimidad con Cristo no está en mi vida, si no tengo una relación íntegra con el Señor Jesús, si no sirvo con un corazón íntegro y que mi identidad no esté anclada en lo que Jesús dice acerca de mí, la verdad que mi vida no va a carecer de cualquier poder. Voy a estar queriendo pegar piñas a todo el mundo y derribar gigantes, pero no se van a ni mosquear. Entonces mi deseo es que vivas en una vida de victoria, no una vida de andar por el mundo queriendo esquivar cualquier tipo de problemas y pidiendo todo el tiempo de que no haya ningún tipo de problemas en tu vida. Dios no nos creó para andar eh, eh, eludiendo los problemas que tenemos, sino que Dios usa los problemas que tenemos para cultivar en nosotros la relación con Él, la dependencia de Él, la fe en el Señor Jesús y la habilidad de escuchar su voz para saber qué tenemos que hacer en los momentos difíciles de nuestra vida y en el día a día.
que nuestra vida esté caracterizada por una intimidad con Cristo, con un corazón íntegro y con una identidad anclada en mi identidad en Cristo. Que Dios te bendiga y acordate de entrenar tu relación, de crecer, de madurar y de poder cultivar tu relación con el Señor Jesús. Si no, no va a haber poder y a la capacidad de poder enfrentar las cosas grandes y difíciles de nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Estoy orando por ti. Y si tienes alguna duda algún pedido de oración, no dejes de contactarte con nosotros. Y es nuestro privilegio poder estar orando, cubriéndonos los unos a los otros en oración y saber y animarte a que conozcas más y más al Señor Jesús, porque solamente en Él hay esperanza. Que Dios te bendiga.